Hola a todos, bienvenidos a un video del canal especial. Vamos a analizar un poco lo que está pasando en el mercado con este colapso sí, de Evergrande. Vamos a ver si esto realmente puede llegar a tener alguna repercusión en los mercados, en las bolsas, en los activos que tenemos particularmente en cartera y sobre todo, si al que le guste este tipo de video, bueno, dejen un like, dejen un comentario en la descripción, sí, y vamos a ver también, o voy a al menos compartirles qué es lo que pienso y qué es lo que estoy mirando cuando todo esto está pasando y pasa rápido, sí, precisamente para poder tener una claridad sobre lo que está pasando, porque Evergrande, este gigante de la industria inmobiliaria, sí, este gigante de China particularmente, sí, bueno, tenemos una carta del presidente en donde, del presidente de la empresa, del sector, sí, en donde explicó, sí, Fernández Hélices, sí que la diferencia entre el mercado inmobiliario del sector financiero, de, bueno, todo quizá un poco la confusión que hubo particularmente el día de ayer, porque se quiere comparar si a una empresa que si bien tiene una capitalización bursátil muy fuerte, no está dentro de un sector como el sector puntualmente financiero, si no es 100% financiero, sino que se encarga particularmente ¿sí? de este sector del mercado inmobiliario, ¿sí? Y sobre todo en dónde está este activo. Este activo lo tenemos en China, ¿sí? China, obviamente, la parte política de China, tenemos que saber que ya lo que pasó con la parte de la tecnología, sí que es otro sector totalmente distinto, pero el intervencionismo hace que todos esos activos, al menos lo veamos reflejado en los gráficos, que va cayendo sin parar y que no tiene respiro en ese sentido. Bueno, ojo con esto porque hay que ver qué es lo que hace China para salvar a Evergrande en este caso, si hay alguna intervención, ¿sí? Particularmente en esta empresa. Y bueno, esta reestructuración, ¿sí? Quizá poniendo un poco paños fríos el presidente de la compañía, diciendo que se va a intentar reestructurar la empresa y en ese proceso de reestructuración sí debería verse sí, la intención del gobierno chino de salir, como decimos, a rescatar o a intentar ayudar en la reestructuración de esta empresa para no provocar esta oleada de quiebras incontroladas, como dice acá bien la nota, esta nota que se las voy a dejar en la descripción también para que la puedan ver. Y vamos a ver ya, al menos yo les voy a traer, les voy a compartir qué es lo que estoy viendo también del mercado o en dónde estamos, particularmente sin el ruido quizá de todas estas notas. Un poco lo que vemos también en las reuniones, o sea, que no se haya sumado a las reuniones o el que no las vea yo también les recomiendo poder verlas, ¿sí? Más que nada para tener un panorama desde cuando arranca la semana, en dónde están niveles claves a monitorear, o sea, cuándo el mercado realmente podría empezar a cambiar de mediano a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de ver ayer, sí, a mí me llamó bastante la atención. Intento compartir un poco la tranquilidad de que, a ver, vamos a poner igual un gráfico, sí, para verlo un poco más claro, cómo fue la caída de ayer en gráficos de una hora. Si estamos viendo el ultra corto plazo, a veces nuestra cabeza va con este plazo, ¿sí? Yo digo, fíjense la caída que tuvimos de máximos y mínimos decrecientes, perdón, en casi el time frame de una hora, es decir, cada vela de estas es una hora, y tuvimos una caída muy fuerte, ¿sí? Caída que a ver, todas las caídas, generalmente las más importantes, ¿sí? O las que solemos ver nosotros, sean mucho más rápidos que el proceso de construcción gráfico al alza. Es decir, siempre las caídas van a ser mucho más rápidas que la subida. Fíjense, la subida se va construyendo de a poquito. Cuando caemos mucho más rápido. Pero es muy interesante, muy interesante evaluar esto, ¿sí? Si nosotros vamos a ver, o vamos a analizar 3 o 4 puntos, los cuales para mí, a mi modo de ver, ¿sí? No habría ningún tipo de preocupación con esta corrección que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque corregimos ni más ni menos que un 5,58% desde los máximos del S&P. ¿Sí? Quizá el Dow Jones, quizá el Nasdaq corrigen un poquito más o un poquito menos. El Nasdaq es mucho más volátil inclusive que el S&P, pero acá fíjense que si bien tenemos ruptura de este canal ¿sí? al alza que teníamos y posible proyección, que esto también se puede anular, puede volver a retomar el canal, ¿sí? Puede volver a retomar esta zona y ir a cerrar este pequeño gap bajista que dejó, pero fíjense que si nosotros marcamos lo que es esta ruptura nos llevaría casi a niveles de la media, o sea, estaríamos casi a un nivel de retroceso que siempre lo venimos hablando en el canal, que sería algo sano, es decir, todavía nos faltaría hasta la media un 5,31%. Es decir, si corregimos a la media tampoco pasaría absolutamente nada. Si perdemos mínimos anteriores, eso es una realidad. O sea, dejamos de lado esta estructura de máximos y mínimos crecientes, la dejamos inclusive, fíjense, o estaría intentando dejarla, porque acá casi que se frenó en el mínimo anterior. Y sobre todo porque septiembre, ¿sí? Septiembre generalmente, fíjense, lo vamos a marcar para que ustedes también lo puedan ver, lo vamos a marcar con
con un rectángulo, ¿sí? Fíjense, esto fue septiembre, o esto está siendo septiembre. Vamos a ir un poquito para atrás, fíjense septiembre del año pasado, ¿sí? Esto es septiembre del año pasado, esta zona, ¿sí? Y si vamos un poquito también para atrás, esto es septiembre del 2018, o sea, todos los septiembres, ¿sí? Generalmente se caracterizan por ser periodos de caídas, ¿sí? Periodos generalmente de caídas. ¿De caídas para qué? Para después, fíjense, seguir el movimiento al alza, romper máximos anteriores, seguir con la estructura de máximos y mínimos crecientes en el precio, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, bueno, tenemos esta primera zona a monitorear, que es la media exponencial de 200 periodos, FIBO 38.2, segunda zona, y ni que hablar, esta es la zona de larguísimo plazo, ¿sí? Yo me empezaría realmente a preocupar en caso de perder la primera zona, no poder recuperarla, tenerla de resistencia dinámica como vemos en un montón de activos, y sobre todo esta zona, la zona del FIBO 38.2, los 3.645 puntos en el S&P, después de haber roto y después de no poder recuperar la EMA 200, ahí habría un deterioro claro en el índice. Ahí vamos a ver corrigiendo un montón de activos que necesitan, como decimos, también corregir en algún momento, ¿sí? Entonces, este es el escenario, al menos por etapas o por periodos que yo también lo puedo, se los puedo compartir de esa manera. Y aparte sumándole a esto que hablamos de septiembre, que septiembre al menos es un mes en lo que va de cada uno de los años, un poco más flojo que los restantes meses. Después noviembre, diciembre, el mercado suele tener rallies alcistas muy interesantes, al menos de promedio, no significa que va a pasar eso, pero otro indicador que yo siempre veo es este indicador o este termómetro del sentimiento de mercado, que fíjense en dónde estamos, o sea, no estamos en una codicia extrema. Para quien me pregunte qué es esto, sí, este indicador, y para quien quizás recién se incorpora a ver alguno de los videos, bueno, este indicador lo que nos muestra es cómo está el sentimiento de mercado. ¿Sí? Si estamos en un punto de codicia o miedo, acuérdense que cuando estamos en codicia todo sube, los noticieros nos dicen lo bien que está la bolsa, lo bien que está determinado activo, y eso para nosotros que somos inversores de mediano a largo plazo y que operamos con sistemas, ¿sí? No sirve. ¿Sí? Sirve realmente poder incorporarse cuando el activo haya hecho alguna corrección, cuando nos haya dejado algún patrón técnico interesante, y sobre todo cuando domine o vaya predominancia de un aspecto de miedo extremo en el mercado, ¿sí? No codicia extrema, ¿sí? Y ¿sí? Cómo se calcula el Fear and Greed Index, ¿sí? Que es este indicador, bueno, generalmente es un conjunto de indicadores, ¿sí? Que sumados son generalmente los indicadores que suelen mirar el momentum del mercado, la demanda de los bonos basura, ¿sí? Cómo están en cuanto a la fortaleza las principales acciones, ¿sí? Todo eso sumado, ¿sí? Da este indicador, ¿sí? Así que quien no lo conoce y no lo usa, yo recomiendo usarlo un montón, ¿sí? Estamos en un momento, a mí me da la sensación que podríamos corregir un poco más para llegar, ¿sí? a un miedo extremo, y ahí sí empezar a ver oportunidades interesantes en valores muy fuertes, ¿sí? Al menos eso es lo que yo pienso. Y el último indicador, y ya vamos cortando el video era un video cortito, rápido, pero para que ustedes al menos puedan saber cuál es mi opinión, cuál es mi visión. Puedo equivocarme obviamente, pero siempre vamos a analizar al menos de una manera técnica y de una manera quizá un poco más analítica, no únicamente con las noticias, sino brindándole otras herramientas también a ustedes desde el canal. Fíjense acá que sí, lo que podíamos, comparar esto, el que no se haya sumado al grupo de Telegram, súmese, porque esto lo compartí ayer cuando estaba pasando, que fue cuando tuvimos el spike, esta tremenda ruptura al alza, sí, con gap alcista de marzo. Fíjense, esto fue el inicio del COVID, que si nosotros vamos para atrás y vemos un poquito esto, que también se los quiero compartir, desde que rompimos la media, esto fue entrando a marzo del año pasado. Fíjense, el VIX no paró, sí, tuvimos casi un 280% de pico, pero teníamos picos de velas completas. Fíjense esta vela de casi un 23% en el VIX, o esta vela que le seguía, sí, que no paraba, o sea, era un 34% consecutivo. Bueno, eso, al menos de momento, no lo estamos viendo. Inclusive hoy tenemos una vela bajista, ¿sí? Sí tuvimos un gap muy interesante, que era este que no había que echarlo no había que menospreciarlo, porque fíjense que es un gap casi de comparativa, o más o menos, un poquito más chico, pero que nos indicaba, y encima tuvimos ruptura de la media 200 y ruptura de este canal, ¿sí? Fíjense, bajista que teníamos en el VIX, pero parece que ahora las cosas se van calmando. Veremos si volvemos a ponernos por la zona por debajo de 20, y de ahí, bueno, la tranquilidad del mercado tendría que ser otra cosa. Así que mientras pase eso, al menos desde mi punto de vista, es seguir la tendencia, seguir estos escenarios que planteamos, no operar de manera intranquila, ¿sí? Tener un sistema, saber los puntos exactos de salida, ¿sí? En cada uno de los activos para estar tranquilos. Así que les mando un abrazo, espero que les haya gustado el video.
dejen un like, dejen un comentario en la descripción de qué piensan, si realmente esto vino para quedarse y va a ser realmente el crash de la bolsa que estamos leyendo por todos lados, o si realmente es una corrección, o ni siquiera, o es el comienzo de una corrección que necesitamos, al menos desde mi punto de vista, para después seguir esta estructura de largo plazo alcista en todos los índices S&P, Dow y Nasdaq en particular. Así que un gran abrazo para todos, que tengan un gran día. Un abrazo, chau chau.